Podéis sentaros. He titulado a esta prédica: ¿estamos rechazando a Dios? Es una pregunta así. ¿Estamos rechazando a Dios? Bueno, en el contexto, recordemos que, bueno, Primera Samuel empezó con el nacimiento y crecimiento de Samuel. Luego vimos la caída de Israel a través de la pérdida de el arca, y cómo ningún hombre fue capaz de traerla, sino el propio Dios fue el que hizo que el arca volviera a Israel. También sabemos que aún así el pueblo siguió menospreciando al Señor, y que solo cuando vieron el peligro de las guerras con los filisteos fue cuando se arrepintieron y le pidieron a Samuel que Dios fuera su Dios y que les guardara. Y Dios, como sabemos, es fiel, y contestó guardándoles y dándoles paz y victoria sobre los filisteos, recuperando diversos terrenos, etcétera, etcétera. De manera que nos encontramos ahora en un momento de paz, ¿de acuerdo? Momento en el que Israel estaba tranquilo. El Señor lo guardaba y no tenía problemas en sus fronteras con los enemigos. Estaban, como podríamos decir, acomodados. Ahora me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos acomodados en nuestras vidas? Gracias a Dios vivimos en un país donde el nivel de peligrosidad es pequeño, se puede vivir con no demasiado, y bueno, creo que dentro de la media del mundo vivimos bien. Creo, no sé, cada uno podemos tener nuestros problemas como todo, pero bueno, a veces, como decía alguna persona que conozco, dice, a veces son problemas del primer mundo, ¿no? Eso no son problemas. Problemas son cuando no tienes que meterte en la boca. Bueno, ¿qué pasa? Que tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque son esos momentos en los que estamos acomodados dentro de nuestro círculo de tranquilidad, cuando podemos ser víctimas, cuando podemos ser fácilmente tentados por Satanás, fácilmente tentados por nuestra propia carne, relajarnos y caer. Olvidar que todo lo que tenemos es gracias a Dios, y por tanto olvidarnos de que Dios está en nuestras vidas. Así que cuidado con esos tiempos tranquilos, porque antes de la tormenta está la calma, o al revés, me da igual. Al final siempre es lo mismo. Aunque digan, antes de la calma viene la tormenta, pues bueno, sí, pero también después vendrá otra tormenta. No nos vamos a quedar sin tormentas, ¿de acuerdo? Entonces cuidado porque relajarnos en nuestra vida cristiana es algo muy, muy, muy común entre todos nosotros, ¿de acuerdo? En los cristianos nos solemos relajar cuando nos va bien las cosas. Y así se encontraba Israel, relajado, no tengo problemas con mis vecinos, no me atacan ya, les he vencido. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Israel? Que se relajaron y empezaron a pensar como no debían pensar. En primer lugar, vamos a ver que el rechazo a Dios suele venir acompañado de excusas. En los primeros versículos hemos visto cómo hablaba de que Samuel había envejecido y había puesto a sus hijos, Joel y Abías. Joel, que significa Jehová es Dios, y Abías, que significa que Jehová es Padre. Los puso, y resulta que, casualidades de la vida, no se comportaron como su padre y llegaron a ser sobornados, pervirtieron el derecho, las leyes.
¿Qué pasó? Que llegaron los líderes de Israel y dijeron, bueno, tú ya eres mayor, ya poco te queda y tus hijos, que son los que son jueces ahora, pues son unos corruptos. ¿Nos suena eso de algo? No, ahora, a ver, que levante la mano aquí. Tenemos muchos países, que levante la mano quien no tenga un gobierno corrupto. Bueno, esa era la excusa, ¿no? Esa era la excusa. Pero, por un lado, antes de seguir, que quede claro, Samuel no tenía por qué ser un mal padre, ¿vale? Tranquilos padres, tranquilos. Sus hijos tomaron un camino. ¿Cuál fue? El de la corrupción. ¿Quiere decir que Samuel no les enseñó bien? ¿Que Samuel fue un mal padre, que los descuidó? No, no quiere decir eso. Quiere decir que sus hijos, que ya tenían una edad, decidieron tomar malas decisiones. En la Biblia vemos continuamente, y sobre todo en los libros de reyes y demás, que hay padres buenos, o sea, hay buenos reyes cuyos hijos son unos demonios. Y viceversa, reyes terribles cuyos hijos restauran la gloria de Dios. De hecho, el nieto, uno de los nietos, pues, no especifica, pero uno de los nietos o un nieto de Samuel fue cantor para Salomón y de hecho se le atribuye el Salmo 88. Vamos a Primera de Crónicas 6, versículo 31. Primera de Crónicas 6, 31. Dice Primera de Crónicas 6, 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Bueno, empezaban desde David, ya no solo Salomón. Después estuvieron en su ministerio según costumbre. Versículo 33. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana. Ese Emán es nieto de Samuel, ¿vale? Él fue un buen hombre, un cantor, una persona que alababa, que fue de los principales que alabaron a Dios. Pero su padre había sido un corrupto. Entonces, que quede claro, antes de nada, porque muchas veces caemos, cuidado, un padre siempre va a tener el deber de buscar la rectitud para su hijo, pero no puede cargar con el peso de las acciones de nuestros hijos, ¿vale? Eso es importante. El lado bueno, que cualquiera aquí puede ser salvo sin que sus padres hayan sido salvos, ¿vale? La salvación es de uno, igual. Es tu responsabilidad. Al final, las malas acciones son responsabilidad de uno mismo. Culpar a otros de tus malas acciones es escabullirte de tu responsabilidad. Ya somos mayorcitos, no somos niños, para decir, la culpa es porque este me pegó, porque este era más grande que yo, él me lo dijo. No, eso lo hacen los niños. Los adultos tenemos que aceptar y asumir que si hemos tomado una mala decisión, la hemos tomado nosotros. Lo importante aquí es que la gente de Israel dieron una excusa. Y aquí volvemos a poner un punto de atención. Dieron una excusa porque pudieron, porque tanto Joel como Abías habían sido corruptos, no habían seguido los caminos de su padre. Y quiero que nosotros también pensemos que igual en esos momentos tranquilos donde podemos caer, no solo podemos caer nosotros, podemos hacer caer a otros, ¿vale? Así que debemos evitar siempre caer, no solo por nosotros, sino por no dar
pie a malos testimonios, a testimonios que hagan que otros caigan en pecado o que caigan pero no por culpa nuestra, por la suya. Pero no les demos excusas, no les demos supuestas razones para que hagan lo que no está bien. Tenemos que ser buen ejemplo, ¿vale? Eso por un lado. Pero ¿qué pasa? Pues que Israel, como buen pueblo de Dios, rebelde y de dura cerviz que era, puso una excusa. ¿Qué excusa? Estos no nos pueden gobernar, menudos sinvergüenzas. Eran el pretexto que tenían. Lo mismo que si yo ahora mismo digo, pues no voy a venir más a la iglesia porque es que el pastor, es que no me gustan sus chistes. Es que no me gustan. Que no sería mala razón. No, es que el otro día vine y me sentí mal porque un hermano me habló de una manera que no me gustó, tal, no sé qué. Si no vas a la iglesia es porque no quieres, no porque el hermano te hablara. Si tú tienes un problema con tu hermano, la Biblia dice que hables con él y lo afrontes. No dice, no vuelvas a ir. Otra cosa es que hubiera una mala doctrina, eso es otra cosa. Pero, cuidado. No, es que no, esta semana no voy porque no, estoy desanimado, no sé qué, y aparte ponen el partido de fútbol por la mañana, ¿entiendes? Examinémonos a la hora de tomar las decisiones y ver la verdadera motivación. ¿Cuál es la verdadera motivación? No, pensemos, nos autoengañamos buscando excusas muchas veces legalistas y las usamos realmente para nuestros deseos ocultos, deseos que están rechazando a Dios. Son deseos nuestros, no el deseo de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que autoexaminarnos a la hora de tomar las decisiones, a ver si estamos un poquito ciegos de lo que realmente creemos. Bueno, casi siempre vienen con excusas el rechazo a Dios. En segundo lugar, la razón de rechazar a Dios es nuestro pecado. Si leemos la segunda parte del versículo 5, dice: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¡Uy! Ahí se les ha visto plumero. Ahí se les ha visto. En primer lugar, los que fueron a hablar con Samuel no eran simples campesinos, que no eran gente importante, gente antigua, la gente, los líderes de las distintas familias, ¿verdad? Entonces no era gente que fuera, que pudiera ser engañada fácilmente, sabían a lo que iban. Tenían sabiduría, no eran necios en el conocimiento, quizá en el entendimiento sí, pero no en el conocimiento. Por un lado, ¿qué vemos aquí? Que lo que querían era ser como los otros pueblos. Eran el pueblo escogido de Dios. Uno, no hay más. Pero querían ser como el resto. Desde que entraron a la tierra prometida, vieron muchos pueblos. De hecho, el Señor les dijo que los expulsara y muchos se quedaron. Vieron pueblos, vieron sus costumbres, vieron sus reyes. Al final, lo único que vemos aquí es que en el corazón de Israel lo que había era lo mismo que en el resto de pueblos. Un rechazo a Dios. ¿Por qué? Porque yo me lo guiso, yo me lo como. Eso es lo que les gusta. Lo que nos gusta a todos, de hecho. Ellos, desde que salieron de Israel, estuvieron quejándose. ¿Por qué? Porque querían hacer lo que ellos querían. Dios les decía que fueran a la tierra prometida. No, que son muy grandes los gigantes. Castigo, 40 años más ahí. Ala. Eran rebeldes y seguían en su corazón, por mucho que quisieran ocultarlo o maquillarlo, seguían siendo rebeldes a Dios en sus corazones. Ellos
que debían ser un pueblo distinto, que debían ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo que, a diferencia de los otros, que tenían reyes, y los reyes hacían lo que querían, tenían a un Dios justo que les gobernaba. Tenían la mejor forma de gobierno, que es que el único justo te gobierne, porque así se va a gobernar con justicia de verdad. Y lo rechazaron. En segundo lugar, querían gobernar sus propias vidas sin Dios. Es lo que ellos quieren, es lo que ellos pretenden, y luego lo confirmaremos. ¿Y eso qué es? Eso es pecado. Eso es infringir el primer mandamiento. Lo que hay en tu vida, no, lo primero que hay en tu vida no es Dios, es hacer lo que tú quieres. Ellos querían autogobierno. No voy a meterme en política. Ahora preguntémonos, ¿las decisiones que tomamos, las tomamos pensando que pueden estar alineadas con la voluntad de Dios o con la nuestra? En lugar de ser santos, ¿buscamos lo mismo que el mundo? Pensemos. Dice Santiago 4, 1 al 4, lo leo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo tenemos la vida? ¿Con qué nos alineamos? ¿Con qué se alinea nuestra voluntad? ¿Con la de Dios o con la del mundo? Tristemente, muchas veces estamos más alineados con el mundo que con Dios. Por último, no solo querían ser como el mundo, no solo querían vivir sin que Dios los controlara, además, daba igual. ¿Por qué? Porque Dios conocía perfectamente sus corazones. Él sabía que habían sido rebeldes desde Egipto. Él sabía lo que había en sus corazones, que lo veremos en los próximos versículos. Lo importante aquí que tenemos que tener claro es que no nos engañemos. A Dios jamás lo vamos a engañar. Debemos ser conscientes, en primer lugar, todo cristiano, de que vivimos en un cuerpo de pecado, todavía. Seguimos en un cuerpo de pecado, y los cuerpos de pecado pecan. Así que no nos relajemos, porque vamos a caer de nuevo si no estamos con nuestra mente, con nuestro corazón en la dirección correcta, en la dirección de Dios. Al final, los antiguos deseos, el antiguo Egipto, va a volver y va a volver a tentarnos. Y ya depende de nosotros y de cómo estemos y de a quién miremos. ¿Miraremos para atrás o seguiremos mirando hacia el buen camino, hacia el Señor? En tercer lugar, el rechazo a Dios puede evitarse. Podemos evitar rechazar a Dios, podemos evitar buscar al mundo. ¿Cómo? Una manera, consultando a alguien más antiguo en la fe, con más experiencia, pastor, algún hermano que lleve muchos años y sabio en la fe. Ellos fueron a hablar con Samuel. Samuel, sabemos, era un profeta de Dios, digno, justo y que agradaba a Dios, ¿verdad? Pero ellos fueron a consultarle o fueron a demandarle, rey. Ellos le dijeron: Samuel, hemos pensado esto, ¿qué te parece? No, ellos, eres un viejo, vamos a decir las cosas un poco duras, eres un viejo y tus hijos unos corruptos. Ponnos un rey porque esto por aquí no va. Ellos fueron a demandarle, ellos fueron a decirle: no, nosotros queremos rey. No fueron a consultar.
Y nosotros consultamos a otros hermanos, hermano, tengo esto en mi corazón, tal. Quizá deberíamos apoyarnos los unos en los otros un poquito más. No creo que ninguno vayamos a demandar, ¿no? Como en este caso, pero normalmente omitimos y no decimos nada y tomamos la decisión que consideremos. Podemos evitar tomar malas decisiones, decisiones que rechazan a Dios, consultando a los hermanos. Y la segunda manera es con oración. Con oración. Samuel, ¿qué hizo cuando ellos llegaron? Él no tomó la decisión. Él fue, bueno, versículo, voy a leer porque claro, no lo he leído. Versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Samuel oró a Jehová. ¿Vale? Eso es lo que debemos hacer. Tenemos dudas, no sabemos si estamos haciendo bien las cosas, alineándonos con Dios o con el mundo. Vamos a la oración. ¿Qué dijo? Y dice, y dijo Jehová en el versículo 7 a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te ha desechado a ti, sino a mí me ha desechado para que no reines sobre ellos. ¿Qué decíamos? El Señor lo sabe todo, sabe lo que había en sus corazones. Sus corazones no se preocupaban porque Joel o Abías fueran corruptos. Ellos eran tanto más corruptos que ellos. Seguramente en su corazón tenían, a ver si me toca a mí ser rey, que me voy a forrar. ¿Qué estaban pensando? Pues lo que pensaríamos cualquiera de nosotros. Esta es mi oportunidad para tomar el mando, tomar el poder. No tienen que ser estos. Mejor robo yo que ellos. Ese es el corazón humano. Ese es el corazón que tenemos, tristemente. Dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Vuelvo a decir, un pueblo que ya Jehová, Dios, conocía largamente. De manera que eso es lo que le dijo Dios en la oración, hazlo. Mi pregunta es, de nuevo, ¿vamos arrodillados en oración al Señor cuando tengamos esas dudas, esas tentaciones, esas pruebas? Para que el Señor nos ayude a buscar la claridad de su camino y tomar las buenas decisiones. ¿O decimos, ¿para qué voy a molestar yo al Señor si yo sé perfectamente lo que hacer en estos casos? Bueno, se puede evitar el rechazo a Dios. Además, tenemos que saber que Dios permite que le rechacemos. Dios permite que le rechacemos. Dice el versículo 9, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Él no ha dicho, diles que no. Él ha dicho, protesta. Di, no me parece bien lo que hacéis. Y estas serán vuestras consecuencias. Pero no está diciendo, diles que voy a lanzar fuego del cielo y van a morir todos por hacer esto. No, el Señor lo va a permitir. El Señor va a permitir que haya rey. Lo están rechazando, pero el Señor lo permite. Perdón. Dios aceptó esa petición. Ahora mi pregunta es, o mejor dicho, ¿y nosotros pensamos que si hacemos algo que queremos, Dios nos está dando el permiso de hacerlo? No pensemos que porque algo nos salga bien, es voluntad de Dios. A veces Dios nos va a dejar que nos equivoquemos, a veces nos va a dejar que vayamos por el lado malo. Luego vendrá la lección, porque luego llega, bueno, a eso ahora. Pero, ¿buscamos la voluntad de Dios? ¿O pensamos, no, yo lo que haga, si sale bien, es que Dios... Muchas veces, ¿no? Escuchamos o nos volvemos, somos tentados a decir, bueno, si esto lo permite Dios, es que era de Dios. No.
puede permitirlo y no ser de Dios. Tú has tomado el camino, imagina una balsa en un río, y a la izquierda a la derecha dice, si Dios, voy a dejar que la balsa vaya sola. Y la balsa se va para la izquierda. Que eso era voluntad de Dios. Y hay una cascada. Después vendrá, no os preocupéis, después vendrán las consecuencias. Pero no, nunca nos engañemos. Que pensemos que algo ha salido bien no significa que es voluntad de Dios. Que algo sea conforme a la Biblia, sí es voluntad de Dios. En el conocimiento de Dios, en la Biblia y con oración, es como podemos saber su voluntad y qué camino tomar. Además, Dios nos deja rechazarle. ¿Por qué? Para darnos una lección. A veces es para darnos una lección también. Quiero decir, a ver, siempre habéis oído una pregunta muy recurrente que hace la gente a los cristianos. ¿Por qué hay guerras y hambre en el mundo si Dios es bueno? ¿No? Esa pregunta la hacen mucho. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay muertos? Pues me temo que si hay eso, no es porque Dios le guste ver eso. No le gusta ver el sufrimiento del hombre. Es porque el hombre ha rechazado a Dios y Dios se lo ha permitido. Pero es por culpa del hombre. Las guerras las hacen los hombres. El hambre lo produce el hombre en su egoísmo, en su avaricia, en su ansia de poder. Por eso vienen las guerras, por eso viene la miseria. Porque la generosidad, por desgracia, no es algo tan común en el hombre. Aquí podemos ser más generosos. ¿Por qué? Porque como no nos falta, pero cuando te falta es más difícil ser generoso. Fíjate tú, qué curioso, ¿verdad? Dice Romanos 1, 21, y aquí sí voy a ir, vamos todos a Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. ¿Os suena, verdad? El rechazo. Esto es el rechazo del mundo a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Suena a la idolatría, ¿verdad? Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quedémonos con los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Sí, continúa, pero nos vamos al versículo 26. Da otras razones y termina en el 26 diciendo, por esto Dios los entregó ¿a qué? También los entregó a pasiones vergonzosas. Y si vamos al 28, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Señor aceptó por su voluntad que el hombre que no le acepte, el hombre que le rechace, se quedará a merced de su propio pecado, de su propio corazón. Sabemos que el corazón bueno no es, ¿verdad? Pero hay que cuidarlo, debemos cuidarlo. ¿Por qué? Por eso. Porque si nos dejamos libres a nuestro corazón, en el corazón solo hay deseos, lascivia, hay todo lo que queremos nosotros. Es puro, no voy a decir es puro pecado, pero vamos, sí, es puro pecado. Tenemos en este mundo unas normas sociales, morales y demás. Sin esas normas sociales y morales, esto sería la ley de la selva, ¿no? Y nos comeríamos unos a otros y no habría. ¿Por qué? Porque dejaríamos que el corazón hiciera todo lo que quisiera. Ahora lo tenemos un poquito controlado. ¿Por qué?
porque se ve feo que haga esto con esta persona, o que le pegue a esta persona, o que tal. Se ve feo, entonces no lo hago. Pero no es porque en el corazón no esté el deseo. El deseo está porque el pecado está en nuestros corazones, desde que nacimos. Lo heredamos, ¿vale? Entonces, Señor simplemente quita su mano y deja al hombre que haga su camino. No le guía, no le dice, para acá, no, que por ahí hay una trampa, no sé, no. Ha soltado su mano. Y entonces él sigue su corazón, y su corazón lo manda a muchos sitios. ¿Y qué es lo que genera el corazón? Esas pasiones que vergonzosas. Y al final todo eso nubla su mente en una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer lo que no conviene. Para hacer lo que no conviene. Y esa es nuestra realidad. Cuidado, ¿vale? Porque nosotros tenemos que tener cuidado en nuestro corazón y que nos guíe en la dirección de Dios. Cuando nos relajamos, acabamos dejando al corazón a las riendas de todo. O mejor dicho, sí, nuestro propio corazón se queda a las riendas de todo y podemos acabar en una situación similar. Hay gente que se ha perdido siendo hermanos, se han perdido en otras cosas por dejar a su corazón tomar sus decisiones. La mosca. Así que esa es la razón de todas esas guerras, de todas esas... Ahora, venga, vamos a seguir con el diálogo. Pero Dios qué malo es, que no hace nada, no actúa, ¿no? Hay guerras, hay hambre, que actúe Dios, que pare a esas malas personas. Malas personas. ¡Bum! Todo fuera. Ahora lo he hecho. Claro. ¿Cuándo sí puede actuar Dios? ¿Cuándo no? Sí, cuando yo me interesa, sí. Cuando no, no. ¿Verdad? Pero es que choca con lo que dice mi vecino, que él dice que en esta situación sí y en esta no, pero a mí no me conviene. Oh, claro. Queremos que Dios actúe para lo que nos interesa. Pero para lo que no nos interesa, mejor que no actúe. Qué malo es Dios. ¡Ay, qué malo es Dios! Por favor, por favor. ¿No queríamos libertad? Ahí la tenemos. El Señor dice, ¿no querías gobernar tu propio camino? ¿No me has rechazado y quieres tu camino? Ese es tu camino. Tu camino es sufrimiento, guerras, hambre, destrucción, enfermedades. Ese es tu camino. Ahí lo tienes. Lo que quiere Dios, y lo sabemos, y lo dice la palabra, es la salvación del hombre. Pero el hombre debe entender que sin Dios no tiene otro camino que la perdición, que ese mundo de guerra, sufrimiento y muerte. Necesitan ver que no son capaces, por su negro corazón, encontrar el camino a Dios. No pueden encontrarlo ellos solos. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene ese camino. ¿Y cuál es? Mateo 22, 37. Jesús le dijo, bueno, el camino es Cristo. El camino, que quede claro, es Cristo. ¿De acuerdo? Entonces el hombre, por mucho que quiera cambiar, por mucho que quiera buscar, no puede. Dice Mateo 22, 37. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Cambiémoslo por pasiones. Y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pues si estamos bajo la ley, los tres, como hemos visto, el hombre en su búsqueda de independencia los rompe. Un corazón hecho polvo. Unas pasiones, no me acuerdo la palabra, vergonzosas, y una mente reprobada. Eso es lo que tenemos. Así que ninguna de las tres. No amamos a Dios ni con todo nuestro corazón, ni con toda tu alma, ni con toda tu mente. No podemos, no podemos. Pero Dios sí puede, porque nos puede cambiar.
Dice en Ezequiel 11:19 al pueblo de Israel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. E igualmente para el resto del mundo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solo por la fe en Jesucristo podemos ser transformados de esa criatura de pecado que somos en otra nueva y limpia de todo esto. Por eso el hombre necesita ver la necesidad de Cristo. Necesita ver que solo en Cristo puede haber salvación. Nuestros corazones no nos van a llevar a buen camino. Las frasecitas esas que escuchamos muchas veces, sigue tu corazón, ¿verdad? Ay, si fuera puro, vale, pero me temo que nuestros corazones, ahí en lo profundo, quitando las leyes sociales y morales, son bastante negritos, bastante negros. Bueno, el Señor permite que le rechacemos. Ahora, las consecuencias de estas malas decisiones, del rechazo a Dios. Versículo 10 al 18 dice... Espera, aquí estoy, 10 al 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a guiar en sus campos y siguen sus mieses. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Me voy a quedar hasta ahí. Dios tuvo misericordia todavía y les advirtió, le dijo a Samuel lo que tenía que decirle, que sepáis que el rey que vais a tener va a hacer esto. Dios, en su voluntad, les quería ayudar, les quería decir, esta es vuestra última oportunidad. Esto es lo que vais a tener en vuestro futuro. ¿Y qué es lo que van a tener en su futuro? ¿Qué es el fruto de esa decisión de rechazarle a él? Pues en primer lugar, los primeros versículos que hemos leído, básicamente, elegir rechazar a Dios implica que va a cambiar y vas digamos así, a renunciar a tu futuro, a tus hijos, a tus hijas, a tu futuro laboral. ¿Qué dice? Los hijos van a ir corriendo delante de los carros del rey, van a ser súbditos, van a ser siervos del rey. Las hijas amasadoras, cocineras, van a ser siervas del rey. Tú en tu trabajo vas a ser siervo. Tu futuro está ligado a ese rey. A ese rey. Y ese rey te va a tener en servidumbre. En segundo lugar, dispondrá de tus pertenencias. Seguimos con los versículos del 14. Dice, asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Ojo, las tierras de cultivos. Recordemos que cuando se llegó a la tierra prometida, Dios dio para que se ordenasen el terreno y se diese a cada familia de Israel. Y cada uno tenía, y luego tenías el jubileo con lo que recuperabas. Ahora el rey se queda aparte. Empezamos bien, ¿no? Versículo 15. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. No solo te has quedado sin parte de tierra, ahora de lo que produces, otro impuesto. Llevamos 2. Y el 16 dice, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará
sus obras. Y además, tus pertenencias, subordinados, asnos, ganado, etcétera, todo va ¿a dónde? A las obras que quiere hacer el rey. Tienes como 3 impuestos, ¿no? Casi te diría. Tienes el impuesto de un trozo de tierra, el impuesto de tus cosechas y el impuesto de tus pertenencias. Eso es lo que te va a demandar ese rey. Si ellos pensaban que no teniendo a Dios iban a poder evitar los diezmos y demás que tenían que dar al templo, pues creo que han salido perdiendo. En el 17 dice, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. También los rebaños. Y nos quedamos en esa última parte, el resumen. Y seréis sus siervos. Quedáis atados en servidumbre a ese hombre. ¿Ese hombre es Dios? No, es un hombre como tú y como yo. Y por tanto es un pecador. ¿Y sirve a quién? Al pecado, como todos los hombres. Servimos al pecado. Por tanto eres un siervo, al final, del pecado. Eso es lo que les quiso decir. Y por último, lo único que se puede decir cuando te han dado la lista, el versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Os vais a arrepentir, pero ya no busquéis. Todos estos años os habéis arrepentido, una y otra vez, de vuestras malas decisiones. En jueces era, me arrepiento. Esta vez no, esta vez os vais a quedar con ese rey. Y de hecho, si vais a 1 Samuel 12, 19... Primera de Samuel 12, 19 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Aquí lo reconocen, lo reconocieron, hemos hecho mal. El Señor no miente, el Señor dijo, os vais a arrepentir, y se arrepintieron. Y todos nosotros nos vamos a arrepentir de las malas decisiones, de las veces que rechacemos a Dios. El hombre al rechazar a Dios se convierte en siervo del pecado con todas sus consecuencias. El problema es que en el mundo mucha gente no llega al momento del arrepentimiento antes de la muerte y por tanto del juicio. Eso es lo malo. Gracias a Dios que nosotros hemos podido pedir perdón y el Señor, su misericordia y gracia, nos ha salvado. Gracias a Dios. Pero ahí hay mucha gente que siguen sin llegar a 1 Samuel 12, 19. No se han dado cuenta de que están en la peor de las transgresiones, que es rechazar a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque aunque nosotros también sabemos que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, que convivimos con un cuerpo de pecado, ¿vale? Hemos sido salvados, pero tenemos un cuerpo de pecado y por tanto podemos caer en ese rechazo a Dios en nuestros corazones, anteponiendo nuestros deseos primero. Esto no hará que nos condene, pues ya sabemos que no podemos perder la salvación porque no es nuestra, es de Dios. Dios nos la dio sin precio, la dio por puro amor. El precio fue Jesucristo, no nosotros. Por tanto, no podemos perderla, pero las consecuencias de esos rechazos, de esas rebeldías contra Dios, sí las vamos a tener. Y aunque nos duela, regocijémonos. ¿Sabéis por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Si tú tienes, si tú rechazas a Dios en tu vida con malas prácticas y Dios no te ha disciplinado, teme. Vamos terminando ya. La decisión del hombre de rechazar a Dios, y esto es algo también muy importante, no implica que Dios no pueda hacer nada.
Versículo 19. Esta es la parte más triste. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Tajantes. Una sordera espiritual horrible. No quiero escucharte, no me cuentes esas historias de un tal Jesucristo. No, no quiero saber. No, yo vivo mi vida. Un rechazo. Rechazo. No quisieron ni oír, casi. Bueno, no quisieron, no quiso oír. No le quisieron oír. Versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, se repiten. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué hicieron? Poner su confianza en el hombre. Él nos va a gobernar. Y lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer muy bien. No como tú has dicho, que nos va a quitar a los hijos, a las hijas. No, él lo va a hacer bien. Lo va a hacer para enriquecernos, seguro. Y además va a ganar nuestras batallas. Él. No tú, que conseguiste ganar batallas. Bueno, que has abierto mares, que has hecho terremotos. Tú no puedes conseguir batallas. Que nuestra situación actual es de estar tranquilos porque te obedecimos. No, tú no consigues. Las conseguirá un hombre. Ese sí que será el que consiga nuestra batalla. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos solo buscaban la oscuridad para hacer lo que ellos querían. A saber, los tejemanejes que tenían ya pensados con un rey. A saber, ellos amaron más las tinieblas. Esa es la triste realidad del hombre. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios, aunque ellos le hayan rechazado, sigue siendo soberano. Sigue siendo soberano. Dice el versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Queréis rey? Vale, pero iros. No lo voy a dar ahora. ¿Cuándo lo va a dar? Cuando Dios quiera. ¿Quién va a ser? ¿Quién Dios decida? ¿Quién Dios decida? No fue Samuel. Ellos pensaban que Samuel les iba a decir, venga, pues este que más o menos... No. ¿Samuel qué hizo? Esperó a Dios. Dice Daniel 2:20 y 21, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es soberano. No va a ser cuando tú quieras. Tú quieres independencia, tú quieres hacer lo que quieras, vale, pero yo sigo siendo soberano. Yo sigo siendo soberano. Y los reyes los pondré yo y los quitaré yo. Quedémonos con esto. Rechazar a Dios no implica independizarse de Él, que es lo que creen algunos. Estos no son como los monstruos de imaginación. Si tú piensas que no existe, ya no existe. No, eso es una cosa de los críos. No, rechazar a Dios no significa que te independices de Él, que Él no tenga poder sobre ti. ¿Por qué? Porque Él es soberano y además Él es juez y ante Él tendrás que estar delante y aceptar tu condena. Para terminar, la conclusión, los israelitas tomaron la decisión del mundo, rechazar a Dios, y se equivocaron. Un buen gobernante, ahora quiero que pensemos todos en nuestros gobernantes, debe velar por sus súbditos. La pregunta es, ¿nuestros gobernantes actúan de este modo? ¿O no se preocupan de sus súbditos, sino que se enriquecen y continúan en el poder? ¿No se preocupan por el bienestar de sus súbditos, ni por guardar su sustento, ni les acompañan en sus pruebas, ni dan su vida por ellos? Pero ¿sabéis qué rey hizo todo eso? Cristo. Cristo dio su vida por aquellos
por su pueblo, por sus súbditos, por nosotros. Ningún gobernante de este mundo es capaz de dar su vida por su pueblo. Debemos regocijarnos, debemos estar agradecidos día tras día porque tenemos un rey que dio su vida por nosotros, que nos acompaña en las pruebas, que no nos deja el sustento. Ese es el rey que tenemos nosotros. Debemos persistir. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentasteis vuestros miembros, para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificados, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Estamos presentando nuestros miembros para servir a nuestro Rey? ¿O le estamos rechazando pensando como el mundo, pensando en lo que nos interesa y lo que nos gusta? Meditemos en ello. Meditemos día tras día, día tras día. Y si no conoces al Señor Jesucristo, déjame decirte, puedes buscarlo, a ese rey que pueda hacer el reino que tú quieres. Puedes irte a cualquier país del mundo, habrá países mejores, peores, con más riquezas, con menos, me da igual, con más alegría, con más tristeza también. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, si no aceptas que Cristo es Dios y que vino al mundo para pagar por todos nuestros pecados, le sigues rechazando. Si no aceptas que Cristo pagó en la cruz y fue resucitado al tercer día, estás rechazando a Dios, porque Dios le resucitó al tercer día. Señor Jesucristo está vivo, es un rey vivo, vivo en el cielo a la diestra del Padre. Si rechazas eso, estás rechazando a Dios. Vamos a orar. Santo Padre, Dios Todopoderoso.